Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura de Español. Escribimos cuentos con acciones bien definidas, aprendizaje esperado. Identifica las características de los cuentos de misterio o terror, estructura, estilo, personajes y escenario. Emplea verbos y tiempos verbales para narrar. El objetivo de la clase de hoy es escribir un cuento de terror. Es importante que lo vayas planeando desde el principio, desde la selección de los ambientes y escenarios, hasta la psicología de los personajes que quieras que participen. Como seguro recuerdas, hay distintos elementos en el texto que debes tomar en cuenta para que el cuento sea atractivo y sobre todo impactante. Repasarlos y ponerlos en práctica será de gran utilidad, no solo para que seas un experto creador de cuentos de terror y misterio, sino también para que vayas dominando la técnica de escritura, porque todas esas técnicas que estás conociendo al escribir un cuento de terror son necesarias también para escribir cualquier otro tipo de cuento, incluso para escribir una historia de amor. Cualquier género de cuento, así como cualquier tema que aborde un cuento o cualquier tipo de narrativa literaria, necesita tener una estructura, y eso es lo que seguirás viendo en estas clases. Para enriquecer tus habilidades para la escritura, hoy verás que el énfasis está puesto en los verbos y adverbios. El propósito es que los conozcas mejor para que escribas tu cuento. Ahora vas a conocer de manera breve los adverbios. Recuerda que los adverbios son palabras que modifican el significado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Los ejemplos de la tabla son claros. Ahí aparecen los tipos de adverbios. Los adverbios sirven para indicar lugar, tiempo, cantidad, modo, afirmación, negación o duda, incluso exclusión, oposición, orden. Es decir, con ellos podemos responder preguntas como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? En definitiva, los adverbios son palabras que usas de manera cotidiana, todos los días. Observa algunos ejemplos, solo para entender a qué se refieren, ya que son palabras fáciles de reconocer. Recuerda que hay adverbios de lugar, de duda, de cantidad, de negación, de tiempo, de afirmación, de oposición, de orden y por supuesto de modo. Asignatura Matemáticas. ¿Qué tan lejos queda? Aprendizaje esperado. Calcula distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. Para explorar sobre el tema, consulta tu libro de texto de matemáticas de sexto en la página número 34. En semanas anteriores dedicamos varias sesiones al uso de escalas gráficas y de escalas numéricas en los mapas para calcular las distancias reales entre algunos lugares representados en ellos. Aunque la distancia que calculamos siempre fue en línea recta sin considerar las subidas y bajadas del terreno, las vueltas de la carretera o se había que dar rodeo para evitar un obstáculo. Por ejemplo, no es lo mismo hacer el recorrido entre la ciudad de Oaxaca y Bahías de Huatulco, en el que tienes que atravesar la sierra y bajar desde los 1557 metros de altitud hasta el nivel del mar, o bien viajar desde Mérida, Yucatán, hasta Cancún, Quintana Roo en una carretera que va casi en línea recta y siempre cerca del nivel del mar. El tiempo recorrido es muy parecido, aunque la distancia recta de Mérida a Cancún es casi el doble que la de Oaxaca a Huatulco. Obsérvalo en los siguientes mapas. En el primer mapa vemos la distancia de Cancún a Mérida, Yucatán. Son 306 kilómetros. Mientras que en la segunda imagen vemos el segundo recorrido. ¿Cuál es la utilidad de aprender a calcular estas distancias? Calcular distancias te da los beneficios. En la vida práctica, a través de la consulta de un mapa, podemos tener una idea de la distancia entre dos lugares y obstáculos entre ellos, aunque luego nos enteremos bien del camino a seguir. Aprendes a interpretar y a utilizar mejor los mapas de paso. Comienzas a reflexionar sobre las relaciones de proporcionalidad en matemáticas. Asignatura: Civismo. Rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos. Aprendizaje esperado. Comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su entorno, en el país o en otros países. Énfasis: identifica que entre las personas de diferentes culturas existen relaciones de poder que pueden generar injusticias. Niños y niñas tienen derechos y existen organismos que los protegen contra todo tipo de maltrato.
Hoy hablaremos sobre la discriminación. Algunos ejemplos de discriminación son cuando no se quiere a alguien por quien es y se le rechaza, cuando a los niños no se les quiere en el equipo porque tienen sobrepeso, cuando una niña que viene de otra entidad no la quieren porque viste ropa diferente. Echemos un vistazo a nuestro libro de formación cívica y ética de quinto grado en la página 58. ¿Qué dice sobre la discriminación? Cuando se discrimina a las personas por alguna de sus características como el color de piel, la presencia de alguna discapacidad, su sexo, estado de salud, condición económica u origen étnico, se puede afectar su autoestima y llevarlas a frenar su desarrollo. Todo ello limita el ejercicio de los derechos. Observa las siguientes imágenes. Discriminación de personas o grupos. Una niña que está enfadada. Una joven que tiene obesidad y la discriminan por su aspecto físico. Al señor con su traje típico lo miraban raro. Una persona que la discriminan por su discapacidad. Y la mujer con el rostro cubierto por costumbres y creencias. En la imagen se ve una mujer que usa un burká, su vestimenta tradicional, en la que las mujeres visten cubiertas de pies a cabeza. El uso de esta ropa es parte de las costumbres para los musulmanes. En ese sentido, debemos de ser tolerantes y no excluir a nadie por su vestimenta o costumbres. La discriminación lastima a quien la sufre. La discriminación es algo que debemos de erradicar de nuestras familias, de nuestras escuelas y de nuestra sociedad. Recuerda, rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!